Mis padres y mi hermana se mudaron a mi casa, insistiendo en que le diera a mi hermana una nueva habitación. Al final me quedé solo, vendí la casa y encontré la libertad en un nuevo comienzo. Siempre he creído que el espacio personal es algo sagrado. Especialmente cuando ese espacio se gana con esfuerzo propio. Después de años de alquiler, de constantes compromisos, de vecinos que ponían la música muy fuerte o discutían a gritos, después de noches en las que el único lugar para estar solo era la cocina, finalmente conseguí lo que quería. Casa propia. Con el olor a cosas nuevas, el crujido de un suelo recién pintado y el silencio que fue como una recompensa para mí. Este era mi espacio personal, un territorio donde cada centímetro me pertenecía y donde tenía todo el derecho a la paz. La habitación que elegí para mí se convirtió en el corazón de toda la casa. La gran ventana daba a unos árboles que bailaban con el viento, llenando la habitación de sombras en movimiento. Las paredes estaban pintadas de un color profundo y rico que creaba una sensación de comodidad. Los muebles son nuevos, seleccionados y ensamblados a mano. Tenía todo: comodidad, silencio, armonía. Y lo más importante, sin concesiones. Por primera vez en muchos años me sentí dueño de mi propia vida, pero este idilio resultó ser demasiado frágil. Se quebró más rápido de lo que podía darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Todo comenzó con una llamada telefónica, seguida de la llegada de mis padres. Aparecieron como si lo hubieran planeado desde hacía mucho tiempo, con maletas, bolsos, cajas y ojos llenos de anticipación. Su movimiento parecía inevitable, como una tormenta que se avecinaba en el horizonte. Tomaron una de las habitaciones del primer piso, colocaron sus pertenencias y comenzaron a instalarse como si nunca hubieran salido de allí. Mi vida cambió inmediatamente. El silencio desapareció. Fue reemplazado por el ritmo de la presencia de otra persona. Platos en el fregadero, toallas esparcidas por el baño, un televisor a todo volumen y una actividad constante que resuena en las paredes como el zumbido de un taller mecánico. No estaban haciendo nada malo, simplemente estaban allí. Pero fue esta presencia la que se convirtió en una carga para mí. Ya no podía caminar sin pensar si estaba estorbando. Ya no podía permanecer en silencio sin temor a que mi silencio fuera malinterpretado. Esta ya no era mi casa, era un espacio que de repente tenía que compartir. Pasaron algunos días y la situación tomó un nuevo giro. Mi hermana llegó después de mis padres. Ella también apareció sin avisar, con equipaje y la confianza de que pertenecía allí. Su aparición alteró completamente el equilibrio. Se instaló fácilmente en la sala de estar, como si siempre hubiera vivido allí. Trajo consigo su propio ritmo, uno diferente, aún más fuerte, aún más caótico. Y lo sorprendente fue que todos lo dieron por sentado. Todos excepto yo. Mi habitación se convirtió en tema de discusión. Hablaron de conveniencia, de comodidad, de cómo es mejor para una chica joven tener una habitación luminosa con vista a los árboles, de cómo de todos modos paso la mayor parte de mi tiempo en el trabajo o en mi oficina. De repente mi habitación se volvió redundante. Y mi decisión de vivir allí fue un capricho. Las paredes que yo mismo había pintado ahora corrían el peligro de ser cambiadas. La cama que con tanta ilusión había elegido resultó ser perfecta para ella. La habitación que consideraba mi fortaleza se estaba convirtiendo en un trofeo diplomático. Intenté mantener el equilibrio. Primero observé. Luego dio un paso atrás, pensando que tal vez todo se solucionaría solo. Pensé que era temporal. Que todo esto, como una tormenta, pasará. Pero la casa cada día se volvía más extraña. Mi habitación, mi espacio, mi vida, todo empezó a desdibujarse como pintura bajo la lluvia. Llegó un momento en que ya no me reconocía a mí mismo ni a mi hogar. Todo lo que
Construí se estaba desmoronando. Incluso el silencio ya no era mío, se había vuelto opresivo, pesado, lleno de insinuaciones y expectativas tácitas. La gente que yo amaba caminaba cerca, pero yo me sentía como un invitado entre ellos. En tu propia casa. En mi propia vida, y entonces sucedió algo que lo cambió todo. Los cambios no comenzaron de repente, sino lentamente, apenas perceptibles, como una sombra que va cubriendo gradualmente una pared a medida que el sol se mueve. Al principio intenté ignorar los detalles. Me dije que eran cosas menores, solo inconvenientes, que con el tiempo todo se equilibraría. Pero no se equilibraron las cosas, por el contrario, la situación se estaba saliendo de control cada día. Todo empezó con pistas. No preguntaron directamente, pero sus miradas, gestos y entonaciones sugerían que mi habitación era demasiado atractiva para seguir siendo mía. Hablaron de la luz en la ventana, de la conveniencia de la ubicación y de cómo el más joven estaría mejor allí. Empezaron a asegurarme que estaría más cómodo abajo, que era natural, que de todos modos casi nunca usaba esa habitación. Todos los argumentos sonaban tranquilos, casi amistosos, pero cada vez daban más en él blanco que cualquier presión. La hermana no discutía las cosas, actuaba. Primero dejó unos libros en mi mesita de noche, luego trajo una almohada y la colocó sobre la cama, como si fuera algo completamente normal. Al día siguiente, sus cosas ya estaban en el alféizar de la ventana y en la silla apareció una manta. Era como si la habitación ya fuera parcialmente suya. Puse todo de nuevo en su sitio, pero no sirvió de nada. Ella lo trajo de vuelta otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Su presencia se hizo constante. Y lo más aterrador era que para los demás parecía completamente natural. Nadie prestó atención a mis opiniones o reacciones. Su intrusión no levantó ninguna pregunta, porque todos ya habían acordado en silencio, así. Es como debe ser. Llegué tarde a casa una noche y encontré mi habitación transformada. Nuevas colchas, almohadas diferentes, una guirnalda en la ventana, algunos adornos en los estantes. Mis cosas han sido movidas, algunas incluso han sido sacadas. Su música sonaba a través de mi altavoz. En ese momento, se hizo evidente, la habitación ya no era mía. Y nadie pidió permiso. Nadie siquiera lo informó, simplemente lo cambiaron, como si ya no existiera en ese espacio. Todos aceptaron su nuevo estatus como algo que había sido decidido hacía mucho tiempo. Bajé las escaleras y cogí una habitación libre. El que era para cosas, para cajas, para almacenamiento temporal. Ella estaba vacía, fría y sin carácter. No había allí ni una sola cosa que yo hubiera elegido, ni un solo objeto asociado con la calidez o la paz. Era un espacio sin alma y ahora me pertenecía. Irónico, porque fue en ese momento cuando realmente comencé a recuperarme. Me quedé en silencio. Las cenas se celebraban como en un hotel. Me invitaron a la mesa como si no fuera un residente, sino un visitante. Me hicieron preguntas formales, me preguntaron sobre planes, sobre el trabajo. Pero en todas las voces se escuchaba una emoción, alivio. Se acostumbraron al nuevo esquema. Se han adaptado a una realidad donde yo no estoy. Y yo no interferí. Los vi relajarse en su comodidad y por alguna razón, la imagen no me provocó enojo, sino vacío. Empecé a trabajar más. Salió temprano y regresó tarde. Él no se quedó en casa hasta tarde. Me comuniqué con personas con las que antes casi no tenía contacto. Estaba buscando nuevos espacios donde no me excluyeran. Comencé a cambiar mis hábitos. Desayuné mientras estaba en movimiento, tomé café en el parque y almorcé en el trabajo. Cualquier cosa para pasar menos tiempo en casa. Y al mismo tiempo, todo para recuperar. El control no me estaba instalando en mi nueva habitación, estaba haciendo las maletas. No
como en un almacenamiento temporal, sino como antes de un gran cambio. Estas tardes se convirtieron en una especie de preparación para algo. No estaba planeando venganza ni preparando ninguna declaración en voz alta. Pero cada día, cada hora de tranquilidad me llenaba de resiliencia interior. Me di cuenta claramente que la situación ya no dependería de ellos, solo de mí, y parecía que todo se había estabilizado exteriormente. Cada uno tomó su papel. Todos parecían satisfechos. Todo el mundo ya está acostumbrado al nuevo horario. Pero nadie imaginaba que en ese silencio estaba madurando una solución. No es un capricho ni una reacción emocional, es una decisión real, meditada y profunda. Y estaba a punto de cambiarlo todo. La casa respiraba sin mí. Esto quedó claro muy pronto después de que desaparecí de su vida activa. Allí cocinaban, miraban la televisión, se reían y discutían algunos asuntos, pero sin mi voz. Me convertí en parte del fondo, como un gato que está en algún lugar pero que no se muestra desde hace mucho tiempo. No me buscaron, no me invitaron, no me preguntaron. Y lo más extraño es que no sentí ningún dolor. Solo una conciencia fría y clara. Comencé a mirar la casa como un objeto. No como hogar, no como refugio. Analicé cada detalle, qué habitaciones se utilizan con más frecuencia, cuándo quedan desatendidas, quién hace qué en determinados momentos. Esto no era un juego. Era una exploración meticulosa de un territorio que una vez consideró suyo y que ahora tenía que recuperar o abandonar para siempre. En la nueva habitación, que todavía era de un desconocido, dispuse todo de una manera que solo me convenía a mí. Sin ningún acuerdo, sin preguntas. Aquí no había comodidad, solo orden, lógica y un frío consuelo. Este espacio se convirtió en la sede. Dejé de percibirlo como algo temporal. Crecí diferente. Allí aprendí a escuchar. No música, sino los sonidos de la casa. Pasos, el movimiento de la puerta, el zumbido del refrigerador, el silencio que cambia por la noche. Sabía cuándo alguien se despertaba, cuando se iba a la cama, cuando iba al baño. Sabía dónde y cuándo estaban distraídos. Y lo más importante es que me di cuenta de que desconocían por completo mi nueva condición. Todavía me veían como alguien que había dado marcha atrás. Pero en realidad, estaba construyendo una base afuera. La vida continuaba como antes. Se pelearon entre sí, se reconciliaron, fueron de compras e hicieron reparaciones. Escuché a mi hermana pidiendo algo por internet, a mi madre hablando de compras, a mí padre buscando constantemente el silencio del que él mismo me privó. Pero ellos no sabían que ya no era yo en su casa, sino ellos en la mía. Empecé a limpiar. No como un hombre de familia, sino como un amo. Encontré los documentos de la casa, revisé todo, ¿qué pertenece a quién? ¿Qué derechos legales tiene cada uno? Revisé los contratos de servicios públicos. Cambié mis contraseñas de Internet y volví a firmar mi suscripción a facturas electrónicas. Lo hizo en silencio. Nadie preguntó, no expliqué. Esto fue parte del proceso de recuperar el control. Un día saqué todas sus cosas de la mesa de la cocina. No lo dije en voz alta ni de forma demostrativa, simplemente lo metí en una caja y la dejé en las escaleras. Ella se movió hacia atrás. Al día siguiente hice lo mismo. De nuevo, otra vez. Luego sacó la caja al pasillo. Ni una palabra. Ni una sola mirada. Y volvió a dejar sus cosas. Pero había una vacilación en su movimiento. Por primera vez, incertidumbre. Y seguí actuando. Metódicamente, consistentemente, casi mecánicamente, dejé de aparecer en la cocina. Cuando había alguien allí. Yo cocinaba mi propia comida tarde en la noche o temprano en la mañana. Y siempre dejaba todo reluciente. Ni una migaja. Sin olor.
Como un fantasma que deja tras de sí limpieza y orden. Esto empezó a preocuparles. No entendían exactamente qué les molestaba, pero algo estaba rompiendo el ritmo establecido. Ya no era parte del caos. Me convertí en parte de la estructura, empezaron a hablar entre ellos sobre mí. Escuché fragmentos de frases, sentí miradas que aparecían y desaparecían a mi paso. Pero no les di ninguna señal de que estaba listo para hablar. Y había más poder en ese silencio que 1000 palabras. Alquilé una habitación en el centro de la ciudad, pequeña, pero mía. Al principio solo por trabajo, luego comencé a quedarme allí durante la noche. Aparecí en casa irregularmente. No informó. No lo explico y al mismo tiempo, no hay ningún conflicto. Sin drama. Me hice más pequeño en mi espacio habitual, pero más grande en todos los aspectos importantes. Su poder sobre el espacio empezó a tambalearse unas semanas después, intentaron hablar por primera vez. No directamente, sino a través de reproches, de notas extrañas y cotidianas. Pero no respondí. Ya no juego con reglas que no. Escribí. Mi perspectiva sobre la situación ha cambiado dramáticamente. Ya no era un asunto familiar. Se convirtió en un espacio de supervivencia personal. Y yo pretendía ganar no con gritos sino con precisión, estaba esperando el momento. Y esto iba a suceder muy pronto. Todo se estaba preparando para un clímax en el que ellos no creían, porque no imaginaban que yo ya no me sentiría cómodo. No me quedaré callado, no tendré cuidado, ya no era él mismo yo después de varias semanas de absoluto autocontrol y silencio, todo a mí. Alrededor empezó a parecerme una actuación que hacía tiempo que había perdido su significado. Vi automatismo en cada movimiento de mi familia. Mi hermana, ¿qué pasaba? Todos los días frente a mi habitación nueva, todavía sin decorar. Una madre que hizo el papel de anfitriona, pero lo hizo como si fuera para el público. Un padre que cada vez más dejaba la televisión encendida incluso cuando no estaba mirando, para ahogar la realidad. No reaccioné. Y fue esta indiferencia la que empezó a golpearlos más fuerte que cualquier grito o conflicto. El silencio se convirtió en mi arma. Y finalmente comencé a actuar en él. Preparé cartas breves y legalmente precisas. No emocional. Incluían condiciones de vida, restricciones en el uso de las instalaciones y una lista de accesos al espacio. No especifiqué quién fue castigado y por qué. Simplemente estaba informando. Todo parecía oficial, tranquilo y al mismo tiempo definitivo. Cada carta fue firmada por mí y acompañada de una copia de los extractos pertinentes de los documentos de propiedad. Por la mañana, en un día normal, cuando todos estaban tomando café y planeando cosas, extendí estas cartas sobre la mesa de la cocina. No dijo una palabra. Simplemente lo dejé y me fui. Salí a hacer negocios, con tranquilidad, como siempre. Y no regresó a casa ese día. Por la noche, me quedé dormida en un pequeño apartamento, donde nadie violó mi espacio, movió mis cosas o interrumpió mis pensamientos. A la mañana siguiente todo era diferente. El teléfono estaba en silencio, pero sabía que la ola había pasado. Alguien lo releyó varias veces. Alguien estaba buscando errores. Alguien estaba tratando de averiguar si realmente era algo serio. Pero no esperaba ninguna respuesta. Ahora todo ocurrió según un escenario diferente. Ahora es mío, regresé 2 días después. La casa estaba en silencio. No hay sonidos de televisión, no hay música, no hay crujidos. Estaban en casa, pero escondidos en sus habitaciones. Cada uno en su propio silencio. Las mismas hojas de papel estaban en la cocina, una doblada por la mitad y la otra ligeramente arrugada. No los toqué. Simplemente entré en mi habitación, agarré algunas cosas y me fui nuevamente, ya no era necesario
Estar presente constantemente. Su espacio se agrietó. Por primera vez desde que se mudaron, sintieron que no tenían el control de la situación. Y esa grieta se iba ensanchando. Cada día. Se volvieron más cautelosos, como inmigrantes que no están seguros de si se quedarán en su nuevo lugar. La semana siguiente comencé a sacar cosas de la habitación que me habían quitado. Sin preguntar, sin explicar. Recogí todo lo que era mío, libros, cables, cuadernos viejos. Si había algo al lado de las cosas de mi hermana, simplemente tomaba todo. No hubo resistencia. Ella guardó silencio, aunque estaba presente en la habitación. Ella estaba sentada como una sombra, mirando la pantalla del teléfono, pero no con concentración, sino con ansiedad. En pocos días, mi nueva habitación ya tenía estanterías, electrodomésticos y muebles nuevos. Saqué las cosas viejas. Reemplacé el colchón. Compré una lámpara que emitía una luz cálida y un reloj sin tic-tac. Ya no era un cuartel general temporal, era una fortaleza, y luego empezaron a cambiar. La madre se quedó en silencio. No porque se sintiera ofendida, sino porque no sabía cómo reaccionar. Padre intentó mantener una apariencia de calma, pero sus pasos se volvieron pesados y sus movimientos menos seguros. La hermana, que recientemente se había mostrado segura y dominante, ahora se comportaba con cautela, evitando el contacto visual y moviéndose rápidamente, como si estuviera ocultando algo. Lo observé desde la distancia. No estaba ni contento ni regodeándose. Solo registrando los cambios. Y comprendí que se había producido una ruptura. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí como en casa. No porque haya ganado. Y porque el espacio me dio la respuesta. Y ya no era un extraño dentro de mis propios muros, pero esto aún no era el final. Porque en el silencio que siguió a la ruptura, surgió algo nuevo. No vacío, sino expectativa. Todos sintieron algo. Algo iba a pasar. Y estaba más cerca de lo que imaginaban. Los últimos días en la casa se prolongaron como una larga pausa antes del acto final. Toda la atmósfera estaba llena de una tensión invisible que parecía cubrir todo a su alrededor, impidiendo a cualquiera ver el futuro. La casa parecía contener la respiración, esperando algo inevitable. Me despertaba por la mañana y sentía un peso invisible acumulándose en el aire, a punto de romper todos los límites. La calma que parecía haberse instalado en las últimas semanas se tensó como una cuerda a punto de estallar con un fuerte eco. Mi habitación se ha convertido desde hace mucho tiempo en mi reino. Fue diseñado para tener un mínimo de cosas innecesarias y un máximo de funcionalidad. Aquí no había nada superfluo, cada objeto tenía su lugar y su significado. La luz de la lámpara, que emitía un brillo cálido y discreto, se reflejaba en las superficies limpias de los muebles. La ausencia de ruido y bullicio me permitió concentrarme en mí mismo, pero incluso en este control absoluto, había un dolor sordo, un silencio casi desierto comenzó a reinar en la casa. Estaban allí, eso es un hecho, pero su presencia se había vuelto de alguna manera invisible, borrosa, como sombras que se deslizaban por las paredes, evitando la luz. Madre dejó de hacer sus cosas habituales, solo realizaba acciones rutinarias, como si fuera un mecanismo conectado a algo invisible. Mi padre también parecía haber desaparecido, sus pasos se hicieron cada vez más silenciosos y su rostro quedó oculto tras una máscara de indiferencia que ya no ocultaba su confusión. La hermana dejó de ser alguien que reclamaba espacio y atención, para pasar a parecer más una presencia temerosa de atraer demasiado la atención. Y entonces, una noche, se produjo un punto de inflexión. Me desperté con un silencio inusual, no el ruido habitual, sino un silencio sobrenatural que había envuelto la casa. Parecía como si incluso el tiempo se hubiera detenido.
La luz del pasillo estaba encendida, a pesar de la hora, y esta luz tenía un tono diferente, frío, casi azulado, que parecía extraño entre las paredes familiares. Caminé silenciosamente por la casa, revisando las habitaciones. En cada una de ellas había algo mal, las cosas de su hermana habían desaparecido, los armarios estaban vacíos, las camas estaban perfectamente planas, como si estuvieran preparadas para nuevos dueños. En la habitación de sus padres tampoco había rastro de su vida, ni un solo pequeño detalle que les recordara su presencia. La casa quedó vacía, fría, como un museo, donde todo se congeló en su lugar. En la cocina, en el centro de la mesa, había un sobre, simple, sin firmas ni decoraciones. Tenía unas líneas, se fueron temporalmente. Dar espacio. Sin fechas. Sin promesas de regreso, solo este texto lacónico que no dejaba lugar a la discusión. En ese momento sentí algo que no esperaba, no triunfo ni alivio, sino un vacío absoluto. La casa, que finalmente se convirtió en mía de repente, no tenía a nadie. La luz de las lámparas y las sombras en las paredes se convirtieron en los únicos testigos de lo sucedido. Se fueron. Pero dejaron un vacío que no se pudo llenar con muebles ni pertenencias. Este vacío era peor que cualquier conflicto, porque no requería energía ni esfuerzo, simplemente estaba allí. La sensación de soledad en mi propio espacio amenazaba con abrumarme desde adentro, haciéndome darme cuenta de que la lucha más grande no era por la habitación, sino por mí mismo. Al día siguiente comencé a limpiar. No con esperanza, sino con fría determinación. Empaqué todo lo que quedaba cuidadosamente en cajas que debía llevar conmigo. Estaba sacando cosas viejas de las que hacía tiempo que quería deshacerse. Pero no se atrevía, ahora no había motivo para arrastrarlas. Mi casa, que había sido un lugar de lucha y silencio durante tanto tiempo, se estaba convirtiendo en nada más que una propiedad en el mercado inmobiliario. Me senté frente a la computadora para buscar un agente que me ayudara a vender esta casa. No porque quisiera escapar, sino porque me di cuenta de que ese lugar había cumplido su función. Me enseñó los límites de la paciencia. Me mostró el poder del silencio y el valor del espacio. Es hora de seguir adelante. Cuando el agente vino para la inspección, lo guié por todas las habitaciones y le conté sobre las características. Él escuchó atentamente, pero no necesitaba mis historias. Le interesaba la casa como edificio, como capital, como un nuevo comienzo para alguien más. Sentí que ya no tenía ninguna conexión personal con él. El día de la venta, cuando entré por última vez en mi antigua casa, no sentí tristeza ni amargura. Simplemente cerré la puerta y puse las llaves en una caja esperando a los nuevos dueños. Este fue el acto final de mi historia con este lugar, y fue en ese momento cuando apareció un sentimiento de verdadera libertad. Porque la lucha terminó, no con la victoria sobre los demás, sino con la victoria sobre uno mismo. El vacío se convirtió en un nuevo espacio vital donde podía ser yo mismo sin concesiones. Ahora tenemos una pizarra en blanco por delante. Y eso es lo más valioso que esta casa me podría dar.